Enseñar la segunda parte de la práctica. Acordaos que en la situación 151 tenéis el trabajo práctico. Os he explicado en el otro vídeo la descriptiva y las técnicas de relación, cómo se resolverían. Ahora veamos la comparación. La comparación os pido, por un lado, ver si hay diferencia significativa en el volumen del hipocampo entre pacientes con Alzheimer y pacientes controles, o sea, personas controles sin Alzheimer. Por tanto, aquí tenéis que trabajar con toda la base de datos y diferenciando los que tienen Alzheimer y los que no. Y aquí tenéis que trabajar, dice, ver las diferencias ver si hay diferencias significativas entre hombres y mujeres, en cuanto a la variable diferencia. La variable diferencia quiere decir diferencia entre el Minimental a tiempo 0 y tiempo 3, la variable aquella columna con los valores de diferencia de Minimental desde el diagnóstico a los 3 años en pacientes de Alzheimer. Por lo tanto, aquí tenéis que trabajar únicamente con los pacientes de Alzheimer, no con todos, solo con los pacientes de Alzheimer. Aquí la variable que separa los dos grupos es el ser hombre o mujer. Entonces yo os enseño con el SPSS cómo trabajaríamos. Fijaos, yo voy a trabajar con la variable 1, y voy a trabajar con la variable 4 como variable, digamos, de grupo. Entonces, fijaos, en primer lugar, imaginaos que quiero comprobar, lo primero que tengo que hacer es comprobar, porque las muestras sean independientes siempre. Yo os voy a poner siempre muestras independientes, no os lo voy a trabajar con muestras relacionadas, muestras independientes y además de variables cuantitativas, porque os voy a pedir, fijaos, volumen del hipocampo, cuantitativa y diferencia entre Minimental a tiempo 0 y a tiempo 3. Por lo tanto, las dos son cuantitativas. Dejamos las dicotómicas para otro momento. Pero me interesa mucho que sepáis manejar tanto la T-de-Student, de varianzas iguales como varianzas distintas, y el Mann-Whitney, porque son técnicas muy frecuentes utilizadas en psicología. Y con esto ya estoy contento, que dominéis estas tres técnicas, la T-de-Student de varianzas iguales, la T-de-Student de varianzas distintas y el Mann-Whitney. Por lo tanto, una de estas tres tendréis que aplicar en este caso. Lo primero que tenéis que comprobar es si hay normalidad en los dos grupos que estáis comparando. Fijaos, en una pregunta es controles versus Alzheimer, en otra es hombres versus mujeres, siempre dentro de Alzheimer, porque tendréis que focalizar solo en los pacientes con Alzheimer en la segunda pregunta. Bueno, ¿cómo se comprueba la normalidad? Mirad, tenéis que venir a analizar, a descriptivo y a explorar. Aquí es la forma de comprobar la normalidad. Si entráis a explorar, esto lo tenía seleccionado, fijaos que tenemos la variable 1, es la variable cuantitativa, imaginaos que esta es la variable cuantitativa que tenéis que trabajar. Y la variable de los grupos lo pongo en lista de factores, ¿de acuerdo? Entonces fijaos que tengo que venir a gráficos y pedirle, esto está desmarcado normalmente, le pido gráfico con pruebas de normalidad, ¿veis? Gráfico con pruebas de normalidad. Repito, tenéis que declarar, la variable dependiente será la variable cuantitativa que queréis comprobar la normalidad. Y aquí en factores pondréis la variable de los dos grupos que queréis comparar. ¿Por qué? Porque os hará un Shapiro-Wilk de cada una de las dos muestras, porque tienen que ser las dos que sean normales para comprobar si hay que hacer una T-Student, y si no son normales las dos, si una no es normal o las dos no son normales, tendréis que hacer un Mann-Whitney, ¿de acuerdo? Por lo tanto, acordaos, gráficos con prueba de normalidad, fundamental. Esta es la prueba fundamental porque os hará el Shapiro-Wilk. Venís aquí y hacéis aceptar y ahora os hará el Shapiro. Esto es fundamental para saber si hay normalidad o no. Ya os digo que serán independientes, porque cuando yo compare controles con Alzheimer, con pacientes con Alzheimer, evidentemente son muestras independientes. Cuando yo compare hombres con mujeres, muestras independientes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hay problema. Entonces, fijaos que aquí, ¿veis? Un poco más abajo os hace
¿Veis? Pruebas de normalidad. El Kolmogorov-Smirnov, que ya os he dicho en algún momento que es una técnica para comprobar la normalidad, pero a mí me gusta más el Shapiro-Wilk. Entonces, aquí es el valor del estadístico y aquí el p-valor, ¿veis? P-valor, ¿veis? Este es el valor del estadístico, esto de aquí, para el grupo 1 y para el grupo 2 de la variable 4, ¿veis? Aquí la variable 4 es 1 y 2, y la variable 1 es la que estoy midiendo si hay normalidad o no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos que en estos casos no habría normalidad en ninguna de las dos. ¿De acuerdo? No habría normalidad. ¿Correcto? Por lo tanto, si no hay normalidad, ¿qué tendría que hacer? No es normal ni la muestra 1 ni la muestra 2 de la variable 4. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comprobar, tengo que hacer el test de Mann-Whitney, porque el test de Mann-Whitney es el que se aplica cuando no hay normalidad en ninguna de las dos muestras o en una de las dos muestras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaos, ¿vale? Fijaos, yo tendría que venir aquí para hacer el Mann-Whitney. ¿Cómo se hace el Mann-Whitney? Hay que venir aquí a opciones para muestras no paramétricas y muestras independientes. ¿Veis el camino? Pruebas no paramétricas, muestras independientes. Entonces le pediría comparar automáticamente distribuciones entre grupos. Aquí le pido ¿qué campos? Pues trabajaré. Esto os lo quito para que veáis cómo se declararía. Variable 1, que es la que yo quiero relacionar. La variable cuantitativa. La variable 4, que tiene que estar declarada como, en este caso, como nominal. Si no está como nominal, esto no os lo aceptará aquí. Tiene que estar declarada como nominal. Por tanto, ya sabéis, ir a vista de variables y en la penúltima opción hay la posibilidad de declararla como nominal y no como nominal, vaya, no como escalar. Entonces, venís aquí, ponéis variable 4 y ahora os hará, si hacéis ejecutar, os hará el test de Mann-Whitney, ya veréis, para esta variable cuantitativa y por qué salía que no eran normales. Si a vosotros os salen que o una o ninguna de las dos es normal, tenéis que aplicar el test de Mann-Whitney, porque lo conocéis de la tabla del tema 14. Fijaos, veis, aquí aplica el test de Mann-Whitney, como podéis ver, y dice que el p-valor es 0,035. Por lo tanto, ya te lo dice aquí, rechaza la hipótesis nula. Más fácil, imposible. Hay que rechazar la hipótesis nula porque el p-valor es inferior a 0,05. ¿De acuerdo? Por tanto, si yo he ido ahora al test de Mann-Whitney porque es el que me ha salido automáticamente. ¿Por qué? Porque me ha salido que no había normalidad. Entonces tengo que aplicar este test, el test de Mann-Whitney. Pero imaginaros que hubiera salido normalidad, que cuando yo he venido a analizar, a explorar y he puesto variable dependiente, la variable 1 y variable, los factores, la variable 4, porque es la que me separa los dos grupos, que me hubiera dado las dos normales, cosa que no me ha pasado a mí, pero a vosotros sí que os puede pasar, que las dos sean normales. Si las dos son normales, entonces lo que hay que hacer es venir a comparar medias, ¿veis? Comparar medias, acordaos, si no son normales, por aquí, pruebas no paramétricas, muestras independientes. Y aquí os aparecerá el Mann-Whitney, acordaos, veniendo aquí y en el objetivo comparar automáticamente distribuciones entre grupos y en los campos seleccionar la variable cuantitativa aquí y los grupos aquí. Si hay normalidad, vendré a comparación de medias, prueba T para muestras independientes, fijaos, muestras relacionadas está aquí, muestras independientes, y entonces fijaos que lo que hacemos, tenemos el 1 aquí, ¿veis? 1 aquí, es la variable prueba, la variable dependiente, la variable cuantitativa con la que quiero trabajar. La 4, que es la variable que yo que voy a trabajar, que es la
la que tiene los dos grupos, si es en el caso que os pregunte hombre-mujer, pues la variable sexo. Cuando os pregunte diferencia entre el volumen del hipocampo entre controles y pacientes con Alzheimer, pues entonces tendréis que seleccionar la variable del grupo. Yo cojo la variable 4, que es esta que os estoy ejemplificando. Pongo aquí, ¿veis? Pero lo que os aparecerá es ¿cuál es la variable de agrupación? La 4. Y os ponen interrogantes. ¿Esto qué quiere decir? Que potencialmente esta variable puede tener más de dos grupos, puede tener 3, 4 grupos. Sí, evidentemente vosotros solo tenéis dos grupos, el 1 y el 2, el control y el Alzheimer, ¿de acuerdo? Pero podríais tener 3 grupos o 4. Pues aunque tengáis dos, os obliga a definir los grupos, ¿veis? Entráis aquí a definir grupos y yo ya lo había puesto inicialmente para comprobarlo. Grupo 1, pues el marcado con 1. Y el grupo 2, el marcado con 2. Pongo 1 y 2 porque yo tengo aquí 1 y 2. Si tuviera 4 y 5, pondría el grupo 1 sería el 4 y el grupo 2 sería el 5. ¿De acuerdo? Si tuviera 0 y 1, pues pondría grupo 1, 0, grupo 2, 1. ¿Vale? El valor que encontrará él cuando haga el análisis en la columna de la variable 4. Entonces, cuando hago continuar, ya me dice, cogeré solamente de la variable 4 los grupos marcados con 1 y con 2, que en mi caso son los únicos, y en vuestro caso también serán los únicos. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora aceptar. Y ahora ya me va a hacer la TDStudent. ¿Y qué TDStudent me va a hacer? Me va a hacer, esto es una peculiaridad que hace SPSS, que está muy bien, que nos va a hacer los dos TDStudent. Estamos con normalidad, Aquí solamente vendréis si hay normalidad de las dos muestras. Si alguna de las dos muestras no es normal, tendréis que ir al test de Mann-Whitney, ya os lo he dicho antes. Si hay normalidad de las dos muestras, vendréis aquí. Y fijaos que, lo hago un poco más grande, fijaos, perdón, aquí, mirad, os sale esto de aquí. Mirad, esto es la variable 1, que es la variable de trabajo. Es muy peculiar, el SPSS está muy bien, para mí es del software que lo hace mejor. Mirad, el test de comprobar la igualdad de varianzas que hace el SPSS es un test que se llama test de Levin, de calidad de varianzas, de igualdad de varianzas, en definitiva. Yo en el blog yo os hablo del test de Fisher-Snedecor, ¿os acordáis? El test de Fisher-Snedecor. Bueno, pues el test de Fisher-Snedecor y el test de Levin son muy parecidos, pero son distintos, un poco distintos. Pero los dos son un test para comprobar la igualdad de varianzas. Y por lo tanto, aquí me hace pues este es el que tenéis que hacer en las prácticas. Entonces, este es el valor del estadístico y este es el p-valor, ¿veis? 0,003. Me está diciendo que el test de igualdad de varianzas se rechaza la hipótesis nula. Y la hipótesis nula en un test de igualdad de varianzas, un test de comprobar la igualdad de varianzas, la hipótesis nula es igualdad de varianzas. Por lo tanto, si este p-valor es menor de 0,05, quiere decir que hay diferencia de varianzas. Rechazo la hipótesis nula. Por lo tanto, las varianzas son distintas, ¿veis? Si este p-valor hubiera sido, yo qué sé, 0,3, por ejemplo, las varianzas serían iguales, porque mantendría la hipótesis nula. Entonces, fijaos que aquí, en esta, hay dos filas, ¿veis? Esta fila y esta. Dice, ¿se asumen varianzas iguales? No se asumen varianzas iguales. Por lo que me está haciendo los dos tests. Este de aquí es el test de la TDStudent de varianzas iguales y este es el test de la TDStudent de varianzas diferentes. Y este es el valor de la T, el valor de la T y el valor de la T, pero este de aquí para la T de student de varianzas iguales, el valor de la T para la T de student de varianzas diferentes. Y este es el p-valor. ¿Veis? Este es el p-valor. Diferente y menor que 0,05 y menor de 0,05. ¿Cuál tengo que mirar? Bueno, como hay diferencia de varianzas, tengo que mirar el que no se asuman varianzas iguales, que es este de aquí. Si me hubiera salido este p-valor superior a 0,05, querría decir que las varianzas son iguales,
Aquí, este contexto es el test de las varianzas iguales, ¿vale? ¿De acuerdo? Hay que entenderlo bien. Este es el test de las varianzas sobre varianzas iguales. El que esté en esta fila no quiere decir nada, ¿eh? Simplemente es porque en algún momento, en el lugar podría estar en medio, digamos, ¿no? Lo hubieran podido resolver mejor poniéndolo en medio, porque es simplemente es para ver si me voy arriba o me voy abajo, ¿eh? Con este p-valor me voy abajo y veo este p-valor. Si hubiera sido un p-valor superior a 0,05, me vendría a mirar este p-valor de aquí. ¿Por qué? Porque es el de varianzas iguales. ¿De acuerdo? ¿Vale? Aquí además me da, fijaos, la diferencia de medias, ¿cuál es? ¿Eh? Y el intervalo de confianza de la diferencia de medias, que como podéis ver no está al 0 dentro. Ni aquí, ni aquí. Por lo tanto, es significativo. Bueno, esto tiene que ver con el p-valor, ¿veis? Si este p-valor es significativo, este de aquí también. El intervalo de confianza no incluye al 0 ni aquí ni aquí, ¿eh? Es aquello que os he dicho en algunas pruebas test, ¿eh? La idea de que es equivalente a hacer una comparación de medias y hacer un intervalo de la diferencia de medias, ¿eh? Diferencia de medias menos 1,4 entre los dos grupos que yo tengo, ¿eh? Como podéis ver, aquí me hace una descriptiva. El grupo 1 tiene una media de 2,3 y el grupo 2 una media de 3,7, la diferencia es 1,4, que es esta diferencia de aquí. Pasa que me resta el 1 menos el 2 y por eso me da negativo. Y entonces este es el intervalo de confianza del 95% de la diferencia de estas medias. Como no está al 0 es significativo. Es otra forma de hacer de tomar la decisión, ver que hay diferencias significativas a través del intervalo de confianza. Ya os he dicho que es equivalente. Bueno, os lo comento para que veáis la salida del ordenador, cómo se interpreta, pero es muy importante que veáis que aquí me ha hecho la comprobación de igualdad de varianzas y me hace los dos test. ¿De acuerdo? Hay softwares que lo hacen de otra manera. Primero tienes que hacer el test de la igualdad de varianzas y después elegir el test si uno u otro y solamente te hace uno, el que convenga. Aquí te hace los dos. Me parece interesante, pero que hay que saber entender cómo se tiene que interpretar esta salida de ordenador. Que esto es muy frecuente que te pregunten, ¿no? A alguien que no conozca, no conozca el software, que te diga, oye, ¿cómo se interpreta esto? ¿De acuerdo? Repito, esta es la comprobación de la igualdad de varianzas que te permite ver si has de mirar esta fila o esta fila de aquí. Si este p-valor es inferior a 0,05, como me pasa a mí, tengo que venir aquí a ver este p-valor o este intervalo de confianza. Si este p-valor hubiera sido mayor de 0,05, miraría este p-valor o este intervalo de confianza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, muy importante, aquí están las TED-Students y en la opción que os he enseñado antes está el Mann-Whitney. Y evidentemente, muy importante, en muestras independientes, que es lo que tendréis vosotros, y es lo más frecuente, es una situación muy frecuente, tenéis que saber si hay normalidad o no. Y la normalidad o no la comprobaréis con la exploración. La exploración declarando la variable respuesta y aquí la variable factor, que para que os haga los dos Shapiro-Wilks, y pidiéndole evidentemente que os haga los gráficos con pruebas de normalidad. Prueba de normalidad, aquí tenéis el Shapiro-Wilk, y acordaos que en el test de normalidad la hipótesis nula es normalidad y la alternativa es no normalidad. Por lo tanto, si el p-valor es superior a 0,05, mantendré la hipótesis de normalidad, aceptaré la normalidad, y si el p-valor es inferior a 0,05, rechazaré la hipótesis de normalidad y diré que no hay normalidad. Y acordaos que las dos, para que vayas a la TED-Student, sea de varianzas iguales o de varianzas distintas, tienen que cumplirse la normalidad de las dos muestras a comparar, y si ninguna de las dos muestras es normal o solo que una no sea normal de las dos, ya tengo que hacer el test de Mann-Whitney, que también hemos visto cómo se aplica. Con esto tenéis ya todas las pautas para resolver el trabajo práctico que tenéis que entregarme antes del final de las clases el 15 de mayo. Por lo tanto, ya podéis poneros a trabajar, tenéis un mes para hacerlo. No está mal, tenéis mucho tiempo, podéis hacerlo en grupos de 2, de 3, de 4, de 5 incluso si queréis, individualmente si queréis, me da igual,
pero es importante que os familiaricéis con el trabajo, que trabajéis conjuntamente, que compartáis, ¿de acuerdo? Venga, pues muchas gracias.